Estamos ya viendo, ¿cierto? Comenzamos la semana pasada viendo el libro de Colosenses. Es una carta muy hermosa, ¿cierto? Todas las cartas en realidad la palabra es hermosa, pero cada una de ellas tiene una particularidad. Y el tema de hoy tiene por nombre Vivir como Dios manda. Muchas personas, ¿cierto? Cuando quieren hacer algo que va a ser importante, no sé, dice, este año quiero celebrar el 18 de septiembre, ¿cierto? Las fiestas patrias, como Dios manda. O voy a casarme, pero voy a hacerlo como Dios manda. O voy a hacer esto. Y siempre tenemos, por lo menos en Chile, esa frase, o por lo menos era antigua, quizás por los chicos nadie la ocupe ahora, pero por lo menos los que son más contemporáneos míos entenderán de lo que estoy hablando, de que uno tenía esa frase como Dios manda para decir que algo se iba a hacer como con todas las de la ley, iba a hacerlo de una manera, ¿cómo se llama?, muy apoteósica, que iba a ser algo que tuviera relevancia y que a eso le llamábamos, ¿cierto?, hacerlo como Dios manda. Bueno, la palabra de hoy tiene por nombre vivir como Dios manda. ¿Dónde está todo escrito, la revelación para vivir como Dios manda? Aquí, mis hermanos, en la palabra de Dios. Pero hoy día estaremos viendo el libro, la carta, ¿cierto?, a los colosenses. Vamos a leer desde el verso 9 del capítulo 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Voy a detenerme ahí, en el verso 10. Leí el verso 9 y el verso 10. Pablo está aquí continuando con la carta y comienza una segunda oración. La semana pasada vimos la oración del comienzo, donde el apóstol Pablo, en el verso 4 especifica, dice, hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Entonces, Pablo cuando comienza la carta está diciendo, comienza una oración de gratitud, es una oración de dar gracias. ¿Por qué? Porque hay gente que se ha convertido en la ciudad de Colosas, porque hay una obra del Señor que ha iniciado en la ciudad de Colosas. Le llegó a sus oídos, estando Pablo preso, le llegó a sus oídos que hay hermanos en la ciudad de Colosas, que Dios está haciendo una obra poderosa, así como está haciendo en distintas partes del mundo, está haciendo una obra en Colosa y se la cuenta un compañero de misiones, un compañero, ¿cierto?, de que lo acompañaba en las distintas visitas, misiones y avanzadas que tenía en la predicación del Evangelio, llamado Epafras. Y Epafras le cuenta lo que está ocurriendo y se goza, y Pablo ora dándole gracias al Señor por estos hermanos que están en Colosas, que están recibiendo la palabra de Dios. Es por eso que nosotros que con tanto gozo nos alegramos cuando está una obra comenzando, qué sé yo, en Panguipulli, o mostramos imágenes de Corral, imágenes, ¿cierto? Alguien diría, pero tan poquito, hermano. Es que eso es precioso, hermano, cuando comienza la obra del Señor. Todo comienza en un pesebre y Pablo sabe que la manera de fortalecer a los hermanos, claro, visitándolo, enviándole ofrenda, pero por sobre todo orando para que sean fortalecidos en la fe y que crezcan y que avancen y que sean fortalecidos y que no decaigan y que aunque sean poco o el momento sean difíciles, crezcan. Entonces Él los fortalece mediante la fe. Y por eso que en el verso 9 dice, por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, ¿de que supieron qué?
de la obra que está ocurriendo en Colosas, ¿cierto? De esta gran obra poderosa que está haciendo el Señor. ¿Qué agrega? No hemos cesado de orar por ustedes. O sea, Pablo comprende que para que una obra inicie es necesaria la oración. Pablo, cuando tenía que ir a predicar a otro lugar, él no solo les pedía ofrenda, sino que él decía, oren por nosotros para que el Señor abra puertas en el lugar donde tenemos que ir, para que yo predique la palabra del Señor con denuedo y para que la obra del Señor llegue a esas personas, para que no sea yo predicándole humanamente, sino que reciban con el poder de Dios la palabra y se conviertan al Señor. Pablo pedía oración cuando él tenía que ir a abrir una obra o a predicar recientemente el Evangelio. Luego está orando por los recién convertidos y sigue orando y dice, yo no cesamos de orar por ustedes. ¿Por qué? Porque la manera que se mantiene una obra, la manera en que se mantienen nuestros hermanos en la fe es por medio de la oración. Entonces los hermanos que están más crecidos, los hermanos que están más maduros, los que llevan más tiempo en la fe y también los pastores, tenemos que estar orando y fortaleciendo la obra del Señor a los más pequeñitos y para que el Señor siga formando a Cristo en ellos. A veces nosotros nos conformamos y cesamos la oración. A veces la iglesia es muy buena, ¿cierto?, para orar para que alguien se convierta y oramos mucho para que alguien se convierta. Hay gente que ora por mucho tiempo por familiares, amigos, cercanos. Oro para que se conviertan, oro para que se conviertan. Pasan años, pasa un tiempo, Dios hace la obra maravillosa, las personas se convierten, reconocen a Jesús como su Señor y Salvador y no oran más por la persona. Y se acabó la oración. Se cumplió la meta, se convirtió, oremos por otro. No, ahora también necesitan una oración para que la persona permanezca firme en la fe y crezca en gracia, en estatura y en sabiduría. Entonces Pablo dice, nosotros no hemos cesado de orar por ustedes. ¿Desde cuándo? Desde que supimos. ¿Cómo lo supieron? Pablo no conoce Colosas porque Epafras le cuenta la obra que está pasando. Entonces, cuando alguien te cuente lo que está pasando en otro lugar, es para gozarnos, es para decir, wow, mira lo glorioso que está haciendo el Señor. Wow, mira, esa persona se convirtió. ¿Quién lo hubiese pensado que esa persona se iba a convertir? Bueno, pero la segunda parte de recibir esa información es orar para que esas personas sigan siendo fortalecidos en la fe y crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice aquí Pablo? Dice, comienza a mostrar su oración pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo está pidiendo de que sean llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, que conozcan la voluntad de Dios. Que sean llenos del conocimiento. ¿Dónde yo sé la voluntad de Dios? Acá está la voluntad de Dios, mis queridos hermanos. En la palabra de Dios. Deme un momento que quite el separador. Entonces, aquí en la palabra de Dios está, ¿cierto?, yo puedo ver la voluntad de Dios. A veces las personas dicen, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es que tú vivas para el Señor, que hagas lo que la palabra dice, o sea, que ames al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley de los profetas. En eso se resume la palabra de Dios. ¿Quieres no salirte de la senda del justo? Teme al Señor, ama al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Aunque no supieras qué más puede pasar, con eso sería suficiente para que tú, ahora, ¿cómo le demuestras tu amor? Guardando su palabra, guardando sus mandamientos, obedeciéndole. El Señor dijo, si me amáis, guarda mi palabra, guarda lo que yo digo. ¿Ya? Entonces, Pablo está orando,
¿cierto? Para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, o sea, para que crezcan en el conocimiento de la palabra, para que la palabra la vayan conociendo cada vez más, para que vayan profundizando en la revelación de Cristo, para que vayan profundizando en la revelación del Evangelio, para que vayan siendo fortalecidos, para que no solo sean bebés, o como dice en otra carta, niños fluctuantes que van por todo viento de doctrina, sino que vayan creciendo. Pablo sabe que necesita que siendo bebés, necesita que vayan creciendo conforme a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y que en la medida que vayan siendo más maduros, van a crecer en la fe y no van a andar en problemas carnales que contaminan al pueblo de Dios. ¿Por qué a veces las iglesias o las comunidades o los lugares, ¿cierto?, terminan siendo tan carnales? Porque hay muchos bebés espiritual, hay gente inconversa, más encima con bebés espirituales, donde todo eso se mezcla y hay solamente carnalidad. Por inmadurez. Y la inmadurez pasa porque hay, ¿cierto? Por eso que tenemos que estar orando para que todos crezcamos y seamos fortalecidos en Cristo. Y dice, creciendo en su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. O sea, ¿por qué dice en toda sabiduría? La palabra dice, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. Cuando alguien dice, quiero ser sabio, es sabio. El principio de la sabiduría es temer a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Apartarse del mal, seguir el camino del bien. Eso es temer a Dios, saber que en algún momento yo me voy a presentar delante de Dios. Saber que Dios es omnipresente y omnisciente y que Él todo lo ve y nadie se puede esconder de Él. Saber que Dios está en todas partes y que todo está bajo su control y su soberanía. Pero ¿cómo lo veo yo de manera simple y tangible? La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y cuál es el principio del temor a Dios? Sigue el bien, apártate del mal. Eso es en resumen. Entonces él está diciendo, quiero que crezcan todos en el temor a Dios, comprensión espiritual, apártense del mal, sigan por el camino del bien. Todo está en la palabra, en la voluntad de Dios. Dice, ¿para qué? Esto tiene un objetivo. Cuando alguien estudia la palabra, nosotros, Señor, hemos dispuesto, ¿cierto?, que estén las escuelas de formación, la escuela de formación básica, media y la avanzada. Ahora están, ¿cierto?, ya en los sistemas y también andando prácticamente, y espero que así sea en todas las congregaciones, las escuelas de formación básica y media, o en algunas la básica, pero comenzando, porque viene la básica, la media y la avanzada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está esto? Porque tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, en la sabiduría. Entonces, la escuela de formación te enseña los fundamentos de la fe cristiana, nuestros cimientos. Por eso está el arrepentimiento, el perdón, crecer en la revelación del Evangelio, en la oración, en la comunión de los hermanos, entender del bautismo, de la cena del Señor, de las Escrituras, todo en términos de fundamentos, ¿cierto? Para que nosotros sepamos en qué estamos fundamentados en Cristo, pero cuál es la doctrina de los apóstoles que fundamenta la iglesia, para que no nos vayamos con todo viento de doctrina. Pero esto, ¿a qué nos tiene que llevar? Igual que después viene el nivel medio, que es para conocer las profundidades del Evangelio, porque es lo que estamos llamados, a predicar el Evangelio, ¿cierto? Y a ser fortalecidos en cada vez más en el conocimiento de nuestro Señor, en este conocimiento de la gracia, este favor inmerecido que tenemos a través, ¿cierto?, de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, pero todo este conocimiento nos tiene que llevar a algo. Este conocimiento no es para que nos llenemos de conocimiento, de conocimiento. Yo sé mucha Biblia, yo sé... Sí, está bien, tenemos que saber, porque ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios si no la conocemos? Por eso, primero tenemos que conocer la voluntad de Dios. Cuando alguien es muy pequeño, necesita que alguien le enseñe, ¿cierto?, la palabra de Dios, que ahí está la voluntad de Dios, perfecta, acá está. Entonces, te necesita alguien para que lo ayude a crecer. Pero el objetivo
no es solamente que nos llenemos de conocimiento, sino que nuestras vidas vayan siendo transformadas y nos parezcamos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Pablo comienza a agregar en el verso 10, ¿cuál es el objetivo de que crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios? Para que anden como es digno del Señor. Este es el objetivo, para que anden, vivan, se muevan como es digno del Señor. Por eso que la palabra dice vivir como Dios manda. Aquí es donde puedes poner, ¿cómo tú vives como es digno del Señor? Viviendo como Dios manda, haciendo su voluntad. Agrega y lo explica, haciendo en todo lo que le agrada. ¿A quién? Al Señor. Haciendo en todo lo que le agrada al Señor, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esto es tremendo. Está diciendo que nosotros, en la medida que vamos conociendo, vamos creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo crecemos en el conocimiento de Dios? A través de su palabra. En la palabra está revelándose Dios mismo. Dios se autorrevela a través de su palabra y Dios muestra el plan de salvación y cómo comenzó todo y cómo terminará todo. Y muestra el plan de redención, de restauración del ser humano y de todas las cosas. Entonces el Señor quiere que crezcamos en esa revelación de Cristo, de su gracia, del misterio que ha estado escondido, que es Cristo mismo. Entonces quiere que crezcamos en eso, pero ¿para qué? Dice que crezcamos en el conocimiento y agrega, dice, haciendo en todo lo que le agrada al Señor, dando fruto en toda buena obra. O sea, que vivan como es digno del Señor, vivir como Dios manda. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, porque a veces nosotros crecemos en el conocimiento de Dios y es muy necesario, porque así también lo ha mostrado la palabra con los antiguos. El pueblo se descarría cuando se aparta de la palabra. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando la palabra no está, el pueblo se descarría, sigue ídolo y comienza a cometer errores, y no errores, sino que se entra en un pecado cada vez más profundo, se comienza a desviar como un barco que pierde el sentido y a la medida que pasa el tiempo, el barco está más alejado del blanco. Y como pecado es no apuntar en el blanco, cada vez estás más alejado y pegas con más frecuencia y estás más sumergido en todos los deseos carnales. Entonces, ¿cómo yo vuelvo? A través de la palabra. La palabra me vuelve. Cuando el pueblo de Dios se había ido al cautiverio por apartarse de la palabra de Dios y por seguir ídolos, idolatrías y vivir en injusticia, Judá se va al cautiverio en Babilonia, pero estando en Babilonia, el Señor después, por su misericordia y por su gracia y cumpliendo su promesa, los hace volver. Y cuando vuelve, usa a uno de los hombres, que es Esdras. Y Esdras, ahí creo que en el capítulo 7, dice que él estudiaba la palabra para hacerla y luego enseñarla. Y esto es muy importante porque ahí está mostrando, ¿para qué la estudiamos? Para hacerla y luego para enseñarla. El primer objetivo de estudiar la palabra no es solamente enseñarla. A veces estudiamos la palabra porque tenemos que enseñarla en una célula, porque tenemos que enseñarla en una reunión de casa, porque nos toca predicar. Pero no solamente deberíamos estudiar la palabra por eso, la estudiamos para llenarnos del conocimiento de Dios. ¿Qué es llenarnos del conocimiento de Dios? Conocer más a nuestro Dios y tener una relación con Él. Luego de eso, que yo lo voy conociendo más, debo hacer la palabra de Dios. Y eso está en muchas partes, muchas partes. Por ejemplo, cuando termina el sermón de la montaña, ahí en el capítulo 7, el Señor claramente dice, el que me oye estas palabras, que oyó completamente el sermón de la montaña, y no las dice y no las hace, lo compararé a un hombre necio. Y después agrega, incluso, perdón, esto lo dice primero, y el que las oye
y las hace, lo compararé a un hombre sabio. ¿Dónde está la diferencia de que el Señor a uno lo llama sabio y a otro lo llama necio o insensato? Al que la hace. ¿Por qué? Porque todos la escucharon. Todos le escucharon el sermón de la montaña. Todos escucharon esa gran enseñanza. Pero la pregunta, ¿todos la van a hacer? ¿Todos van a vivir por ella? ¿Todos se van a esforzar por hacerlo? No, no todos. ¿Dónde está la ganancia? ¿Dónde está la bendición? En vivirla. Por eso que ¿dónde estaba la bendición de la reconstrucción de Jerusalén y del templo? En que Esdras estudia la palabra a profundidad para hacerla. Y cómo la hace es testimonio para enseñarla, para que el pueblo se vuelva a la palabra, vivan conforme a la palabra, para que sean restauradas todas las cosas. Eso también, saliéndome un poco, pero eso también te ayuda. ¿Cómo son las restauraciones? Las restauraciones de las familias, las restauraciones de los matrimonios, y las distintas restauraciones son: volvámonos primero a la palabra, estudiemos la palabra, luego sujetémonos a la palabra, y luego que el Señor nos restaure y comenzamos la restauración, enseñémosla y tengámosla presente en todos los caminos. Miren, quiero agregar lo que dice el libro de Santiago, capítulo 2, verso 14. Dice el apóstol Santiago, hablando de la fe y de las obras. Dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? Esto es una pregunta retórica. ¿De qué sirve? La respuesta es obvia: de nada. De nada sirve que alguien se sepa toda la Biblia. ¿Ya? No quiere decir es malo que la persona se sepa toda la Biblia. No está diciendo eso, porque algunos se toman de una palabra que dice la letra mata, el espíritu vivifica. No, no era en ese contexto. Porque Esdras también, y muchos otros, y el apóstol Pablo, que era lleno de la palabra y del espíritu, entonces lo que está diciendo es que de qué sirve que tengas todo el conocimiento, de qué sirve que te sepas la palabra, de qué sirve que estudies, y que ayunes, que estudies, si luego tu actitud frente a los demás no es de misericordia, no es de compasión, no es de perdonar, ¿cierto? No es de buscar la paz, buscar la santidad, sino que te conformas con un conocimiento académico que en el fondo no ha transformado la vida de la persona. Y eso es lo que está diciendo ahí el libro de Santiago. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá a los colosenses. Está orando para que anden como dignos del Señor. ¿Y por qué está orando el apóstol Pablo? Porque sabe que humanamente lo que yo te he dicho de vivir conforme a la palabra de Dios es imposible. Es imposible. Nosotros, el Señor pone incluso en nosotros el querer como el hacer cuando tenemos las ganas, el deseo. El Señor a través de su palabra nos habla, nos muestra a través de su espíritu y surgen esas ganas de querer hacer la obra del Señor, de querer cambiar en esta área o de hacerlo. Y nos determinamos y al corto andar sucumbimos. ¿Por qué sucede eso, hermano? Porque nuestra naturaleza pecaminosa, los deseos de la carne nos hacen sucumbir. Y es por eso que la palabra de Dios nos insta a los hijos de Dios que todavía estamos acá en esta tierra, en este mundo, viviendo en Babilonia, pero no somos de este mundo, sino que somos extranjeros y peregrinos, que nosotros estemos constantemente viviendo por el Espíritu y en oración, cada uno. Pero acá también está agregando algo, que oremos por los otros, porque a veces uno está tan débil en la situación que nos faltan las fuerzas para orar. Entonces necesitamos que alguien, un hermano que está más fortalecido, o otra congregación, o otra persona acá, Pablo que está en la cárcel, hermanos, está en la cárcel, está orando por los hermanos
que están en Colosas para que vivan conforme a la voluntad de Dios, para que no sean como incluso muchos cristianos que dicen, bueno, la carne es débil, mira para el lado, nadie se comporta como el Señor quiere, mira para allá. Incluso lamentablemente, y de verdad que me da mucha tristeza, pena y dolor, y a veces también comparto un poco de rabia de que matrimonios cristianos tengan ese comportamiento cuando ambos están convertidos. Entonces el apóstol Pablo sabe de que eh, somos débiles, y cuando la persona comienza a debilitarse en la palabra y en la oración, o comienza a desviarse, necesita de la oración de un hermano. O la persona, aunque no lo esté diciendo, aunque yo lo vea fuerte, todos necesitamos la oración de todos, porque estamos todos viviendo acá en este mundo. Y apenas nos levantamos y abrimos los ojos, estamos sujetos a tentación, estamos sujetos, y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y este mundo nos seduce con todo lo que tiene para ofrecer a la naturaleza carnal. Entonces Pablo está diciendo, no es que le quiera poner un peso, una carga, ustedes tienen que hacerlo, no es que quiera que los hermanos se transformen en legalistas, porque a veces las personas, cuando tú lo quieres hacer en tus propias fuerzas, te transformas en un legalista. ¿Qué es un legalista? Es alguien que le cuesta tanto, por ejemplo, dice, voy a ayunar, yo no voy a comer, y sufre, y después están todos comiendo. Entonces dice, ustedes son unos inmaduros, ustedes no son ni cristianos, ustedes deberían estar ayunando. El Señor dice que ayunemos y me dejan ayunando solo, me dicen, ustedes comen rico. Y es la misma queja que tiene el hermano del hijo pródigo. En vez de contentarse porque el hermano se convierte, está muy molesto. ¿Por qué? Porque en el fondo era un legalista. Era un legalista que hacía todo en su propia fuerza, pero no era que le nacía del corazón. Por eso que Dios ama el dador alegre, ama el que lo da de corazón, recibió mejor la ofrenda de Abel que la de Caín, porque el Señor mira el corazón y el Señor espera que las cosas las demos de corazón y las hagamos de corazón. Para que sucedan de corazón, tenemos que ser una nueva criatura. Y para que sucedan de corazón estos cambios, es que necesitamos que el Señor esté haciendo una obra a través de su Espíritu Santo. Y para eso también necesitamos que oren por nosotros. Por eso que en el verso 11 sigue agregando, dice, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder. ¿Te das cuenta que no es que no es que lo puedan hacer en su fuerza? Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. O sea, según el poder extraordinario de nuestro Señor Jesucristo, que obra a través de su Espíritu Santo en medio de nosotros, queremos que sean fortalecidos a través del Espíritu, el poder y la gloria, la misericordia, la gracia, el favor de Dios. No que sea una obra humana sustentada en temas humanos, sino que ustedes sean sustentados en el poder, en la gloria y en la potencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Lo necesitan mientras avanzan en su vida cristiana. Y dice, ¿para qué? Para obtener toda perseverancia y paciencia. ¿Por qué dice obtener toda perseverancia y paciencia? Porque hay días malos. Cuando la Biblia habla de estar con perseverancia y paciencia, está hablando de tribulaciones, de pruebas, de situaciones difíciles también. ¿Por qué? Porque ahí es por eso que cuando hablamos de las pruebas y las tribulaciones, también la palabra habla de la paciencia de los santos y que con toda perseverancia alcanzaron. ¿Por qué? Porque necesitamos perseverar y para eso necesitamos estar en el conocimiento de Dios, en su voluntad, crecer en la fe. Pero necesitamos, amados hermanos, para vivir como Dios manda, orar y que oren por nosotros. Los pastores necesitamos que estén orando por nosotros. Los hermanos de la iglesia necesitan que todos estemos orando por ellos. Por eso dice la palabra que necesitamos la congregación. Nos necesitamos unos a otros. ¿Para qué? Para estarnos fortaleciendo. Y cuando alguien nos cuenta una debilidad, amados hermanos, tener oídos, y bueno, si
Si se merece una exhortación, se la diremos con amor, pero el objetivo es que la persona sea fortalecido y estemos orando por él. Y que si la persona ha cometido algo, bueno, que el Espíritu Santo, orar para que el Espíritu Santo nos convenza, nos arrepentamos y pidamos perdón, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y no es que alguien pierda la salvación totalmente, no es que la pierda porque pecó una vez y se cayó, no. Es porque nos vamos apartando de Dios y un pecado lleva a otro, y mientras más alejados estamos, después es más difícil retornar. Por eso que es necesario. Por eso dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. O sea, dándole gracias al Señor de que nos ha capacitado ¿para qué? Para predicar el Evangelio, para predicar de la redención, para predicar de la gracia, para amonestarnos y hacernos recordar a cada uno de nosotros, hey, pon tus ojos en Cristo, hey, tenemos una esperanza, hey, no tires todo por la borda porque es tu vida eterna, es tu alma. Dios te dio esa familia. Acuérdate que es tu bendición. Acuérdate que tus hijos son una bendición, que tus padres son una bendición, que tu esposa es una bendición. No puedes mandarlo por la borda. Sujeta tu carne, vamos a estar orando por ti. Y si tienes ese pensamiento, te vamos a tener que exhortar, pero no es porque te tenemos mala, es porque queremos que seas sacado de ese lugar. Entonces, mis amados hermanos, ya cerrando este mensaje, el apóstol Pablo quiere que los hermanos vivan como Dios manda. Quieren. Y tú tienes que anhelar tú vivir como Dios manda. Y tienes que anhelar que tu iglesia y tu comunidad vivamos todos como Dios manda, porque eso es sal y luz de la tierra. Pero tenemos que tener algo muy claro, que humanamente es imposible. Porque si no, nos iremos al legalismo o al libertinaje. Lo que necesitamos es estar con la palabra de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Pero para qué? No solo para llenarnos de conocimiento, para vivirla, para hacerla. Y de esa manera mostraremos a todos que somos sal y luz de esta tierra. Nuestros hijos y los que nos ven más cercanos en nuestro trabajo verán que Dios ha hecho una obra en nosotros. Pero nosotros sabemos que no es por nuestra fuerza y tenemos que por eso orar los unos por los otros, porque necesitamos que, como dijo el apóstol Pablo ahí en el verso 11, el capítulo 1 de Colosenses, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Necesitamos orar los unos por los otros para que podamos crecer, hacer su voluntad, y ser fortalecido en la potencia de su gloria. Que su Espíritu Santo nos fortalezca, nos llene y nos unamos unos con otros. ¿Para qué? Para vivir como Dios manda. Amén. Oremos al Señor para que seamos fortalecidos y gracias al Señor por su bendita y poderosa palabra. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella está tu voluntad. Tú te has revelado, Señor, a través de ella, nos has mostrado quién eres tú, quiénes somos nosotros y también la restauración de todas las cosas y cómo tu gracia, tu favor, tu amor y tu bondad nos han alcanzado por medio de la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Oro, Señor, por todos mis hermanos que han nacido de nuevo. Los bendigo. Oro para que sean fortalecidos. Oramos, Señor, para que tú les traigas convicción de esas áreas que necesitan ser redimidas, para que sean convencidos de esas áreas que necesitan que la palabra entre con profundidad. Porque, Señor, para que puedan comprender que no es para su mal, sino que es todo lo contrario, es para su bien, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando permitimos que la palabra de Dios entre en nuestro ser y seamos transformados por su Espíritu Santo, es de gran bendición para nosotros y para los que nos rodean. Oro, Señor, para que no se conforme ni nadie, ni yo ni nadie, nos conformemos a este mundo, que nosotros, Señor, somos peregrinos. Y oro para que oremos con fervor, sabiendo que todos tenemos una lucha y batallas, que caemos, que tropezamos, pero que, Señor,
nos arrepentimos y necesitamos que estemos orando los unos por los otros, los que estén más fuertes orando por los más débiles, porque nadie sabe cuándo vendrá el día de la aflicción, y el que crea estar fuerte, mira que no caiga. Señor, y nos fortalezcamos unos a otros en la oración, en la palabra, en el poder de Dios, pero por sobre todo orar fervientemente para que todos crezcamos en la voluntad, en el conocimiento y que demos frutos de vida eterna para la gloria de nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.